Hola a todos, en la clase de hoy les quiero Hola a todos, en la clase de hoy les quiero resolver un ejercicio sobre la utilización del término general del binomio de Newton. Es cómo encontrar, por ejemplo, el término medio o algún término específico sin la necesidad de resolver o de hacer la expansión del binomio de Newton. Esa es más o menos la temática de la clase de hoy. Y luego estaría más o menos explicando el proceso de la solución. Entonces, ejercicios como este, fíjense, por ejemplo, hallar el término independiente y el término medio en el desarrollo del binomio, por ejemplo, 2x menos, no sé, 1 sobre x elevado a la 25. Entonces, queremos averiguar si es que tiene un término independiente. Recordar que término independiente tiene que ser en una expresión que esté compuesto por el coeficiente numérico y la parte literal. En el término independiente esta parte literal no aparece, por lo tanto quiere decir que si por ejemplo estamos hablando de la variable x, la única forma en que la parte literal no aparezca es que su exponente sea 0. Entonces vamos a buscar si agregando la condición de que la parte literal tenga exponente 0, si hay un valor de k, si hay algún valor de k en el término general, t sub k igual a n sobre k menos 1 por a elevado a la menos k más 1 por b elevado a la b elevado a la k menos 1. Esto es el término general del desarrollo a más b elevado a la n. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es identificar cuáles son los datos que tenemos, y para eso el a más b elevado a la n comparamos con nuestro binomio de Newton. En este caso la expresión, inclusive esto podemos reescribir como nuestro desarrollo del binomio de Newton solamente está dispuesto para la adición. Entonces esto podemos reescribir de la siguiente manera: podemos escribir 2x más y el negativo le asignamos a menos 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá positivo y negativo, más por menos es menos, y me reproduce exactamente lo que es mi expresión original. O sea, no estoy cambiando nada, solamente estoy reescribiendo de forma diferente, a modo de que acá tenga positivo y acá tenga positivo, y pueda comparar mejor esto. Entonces con esto estoy teniendo que el valor de la a en este binomio de Newton acá está representado por 2x, el valor de la b está representado por menos 1 sobre x, y fíjense, ese era justamente nuestro objetivo, para que el negativo quede solamente a la b, para no volver a definir otro nuevo desarrollo con el negativo. Entonces simplemente el desarrollo y el término general mantenemos para positivo, y en el momento que aparezca un negativo, si es que está delante del segundo factor, entonces le encerramos en un paréntesis y eso le asignamos a b ese negativo, y si en caso de que sea al primer sumando el negativo, entonces eso va a estar consignado en el valor de la a. Y en este caso el valor de la n, si comparamos n acá, entonces n vale 25. Y este valor de k indica la posición que ocupa
la posición que ocupa cada término, por lo tanto en este caso eso es lo que no sabemos, porque lo que nos pregunta es si existe en el desarrollo, si existe un término independiente y el término medio, entonces eso es lo que estamos averiguando. ¿Cómo averiguamos eso? Y vamos a escribir esto en forma genérica reemplazando todo lo que tenemos. Tenemos el valor de n, que es 25, sobre k-1, ¿sí? Y el valor de la a, que es 2x elevado a la 25, que es el valor de n, menos k más 1, por v, que es menos 1 sobre x elevado a la k menos 1. Bien. Entonces esto sería reemplazando todos los valores que tenemos en nuestros datos y simplemente dejando acá nuestra variable, nuestra incógnita a buscar sería el valor de k. Y acá me dice que para que el término sea independiente, la x tiene que estar elevado a la 0. Entonces necesito que la x aparezca de una sola vez, y eso sería aplicando todas las propiedades de potencias. Potencias de igual base, producto de potencias de igual base, se suman los exponentes, y división de potencias de igual base, se restan los exponentes. Entonces esto voy a reescribir otra vez. Voy a reescribir y voy a reescribir de la siguiente manera. Este escribe exactamente igual, no hago ninguna modificación porque dependerá del valor de k para que esto exista o no. Si k es número entero positivo, entonces esto va a ser un número. Pero si k, por ejemplo, sale fraccionario, negativo o decimal y cosas así, entonces esto no va a existir y el número de término tampoco va a existir. He dicho que el valor de k tiene que ser un número positivo que esté entre 1 y 26, 1 más que el exponente. Si n es 25, la cantidad de términos es 1 más, entonces 26. Entonces los valores posibles de k es del 1 al 26 y tiene que ser esos enteros positivos. No puede ser fracción, no puede ser decimal, no puede ser radical, nada. Tiene que ser 1, 2, 3, 4, hasta 26. Uno de esos valores no puede ser los valores posibles de k. Pero nosotros no queremos ir averiguando uno a uno, sino nosotros queremos sacar acá en forma abstracta. Entonces, acá aplicamos primerito, acá 25 y 1 son de la misma especie, entonces acá podemos 25 más 1 es 26, acá voy a tener esta parte, entonces voy a tener 26 menos k. Esta parte, para no volver a escribir solamente para cambiar eso, entonces tener en cuenta que 25 menos k más 1 es lo mismo que 26 menos k, porque 25 y 1 son de la misma especie y k es de diferente especie. Entonces acá voy a reescribir ya. Como acá tengo una multiplicación 2 por x, si tengo una multiplicación, el exponente se puede distribuir. Es decir, a por v elevado a la n es lo mismo que a la n por v a la n. En la adición lo que no se puede distribuir, porque si en la adición se pudiera distribuir, esto directamente distribuiría y termina todo. No, la adición, esto no es lo mismo que a a la n más v a la n. Pero con la multiplicación y la división sí que puedo distribuir. Entonces puedo distribuir acá 2 elevado a la 26 menos k. ¿Por qué escribo 26 menos k? Porque dijimos que todo esto se puede reescribir de esa manera. Por x elevado a la 26 menos k, es decir, este exponente le distribuimos a cada uno de los factores. Y la misma cosa hacemos acá en la división. El exponente se puede distribuir si es multiplicación o división. Entonces arriba queda menos 1 elevado a la k menos 1 sobre x elevado a la k menos 1. Y si nos fijamos, esto que está acá es número, esto que está acá es un numerito, esto que está acá es un número. ¿Qué significa número, coeficiente o constante? Que no tiene la x. En cambio la x tengo en esto y en esto. Uno tengo en el numerador y en el otro tengo en el denominador. Si uno es numerador y otro denominador, entonces se restan los exponentes. Entonces voy a reescribir otra vez, voy a reescribir t sub k. Y acá voy a agrupar todo lo que sea coeficiente. Coeficiente, por ejemplo, es 25 sobre k menos 1, es coeficiente. Esto, dependiendo del valor de k, esto me va a dar un número. 2 elevado a la 26 menos k es un número. O sea, para un valor fijo de k, esto me va a salir un número. Menos 1 elevado a la k menos 1 también es un numerito que va a ser 1 si es positivo y menos 1 si es negativo. Cuando sepa el valor de la k, esto ya puedo decidir. Todo esto entonces va a ser el coeficiente numérico. Coeficiente numérico. Numérico
para algún valor de K. Voy a verificar mi Meet, porque parece que se está por cerrar, quedarse en la llamada. ¿Sí? Cuando está ahí solito, esto ocurre. Entonces, continuando. eh, Acá entonces esto sería todo, esto sería el coeficiente numérico y la parte literal sería x, voy a escribir una sola vez y sería lo que está en el numerador, su exponente, menos el exponente del que está en el denominador. Es decir, x va a tener exponente 26 menos k menos k menos 1. ¿Sí? Esto sería entonces la parte literal. Parte literal. La parte literal. Entonces, acabo de escribir mi término general como coeficiente y parte literal. Si yo estoy buscando término independiente de x, entonces la x tiene que estar elevado a la potencia 0. Por lo tanto, en un cálculo auxiliar, lo que voy a hacer es, asimismo esto, x elevado a la 26 menos k, inclusive esto puedo distribuir menos por más, menos, y menos por menos más. ¿eh? Quiero averiguar si esto que está acá se puede igualar a x elevado a la 0. Para que estos sean iguales, entonces el exponente de esto tiene que valer 0. Es decir, 26 menos k más 1 tiene que valer 0. Y si esta ecuación tiene solución, y es esto que les dije de 1, 2, 3 hasta 26, uno de estos valores enteros positivos del 1 al 26, entonces sí va a tener solución y voy a poder encontrar. Entonces voy a sumar. 26 más 1 es 27 y menos k, signos iguales se suma y mantiene el mismo signo, entonces sería menos 2k igual a 0. El negativo 2k voy a pasar al otro miembro con su operación contraria, por lo tanto me va a dar 27 igual a 2k y cuya solución es k igual a 27 sobre 2, pero esta la división no es exacta, 13,5 me parece que es. Entonces esto no pertenece a los enteros positivos, ¿sí? No puede ser número de término, porque el número de término tiene que ser término 1, 2, 3, 4, 5 hasta 26. No existe un 13,5 número de términos. O sea, no contamos de esa manera el número de términos. Tampoco decimos que es el número de término 27 sobre 2. No, eso no existe. No existe. En el número de términos no existe fracciones, no existe decimales, no puede ser número negativo. Tiene que ser 1, 2 hasta. Entonces quiere decir, como no es posible encontrar el valor de la k que necesitamos, como k igual a 27 sobre 2 no es posible porque no es el valor de k, que puede ser 1, 2, 3 hasta 26. Estos son los valores posibles, no pertenecen a este conjunto. Entonces el término independiente no existe. No existe. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo desarrollo este binomio de Newton, los 26 términos que está ahí van a ser, toditos van a tener la x. En ningún término va a desaparecer la x. Eso es lo que me quiere decir este razonamiento que acabamos de hacer. Y para ver si tiene un término medio o no, se razona para término medio, término o términos medios, se razona de una manera muy parecida. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la cantidad de términos que hay, porque si tengo una cantidad impar de términos, vamos a poner, tengo término 1, término 2, término 3, término 4, término 5. Tengo una cantidad impar de términos, entonces yo quiero dividir esto
y este término 3 queda exactamente en el medio. Hacia acá queda 2 y hacia acá queda 2. Entonces tengo uno que está exactamente en el medio. ¿Sí? Entonces, cuando la cantidad de términos es impar, y la cantidad de términos es impar cuando el exponente n es un número par, porque par e impar pues se diferencian en 1. Y si acá, si el a más b elevado a la n, ¿m? Y la cantidad de términos es n más 1, 1 más que el exponente, entonces para que la cantidad de términos sea impar, necesariamente la n tiene que ser par. Si este es par, le sumo 1, ya es un impar. Entonces, en este caso tengo un solo término central. Entonces, cuando esta n es par, esto es impar y tengo un término medio, un único término medio. El otro escenario es cuando n es impar. Cuando n es impar, entonces n más 1 es par, porque par e impar se diferencian de 1. Entonces, si n es impar, n más 1 es par. Por ejemplo, tengo T1, T2, T3, T4, T5 y T6, por ejemplo. Esta es una cantidad par de términos. Entonces, yo quiero dividir en la mitad, pongo acá mi divisor en la mitad, me queda hacia acá exactamente 3 y acá me queda exactamente 3. Pareciera que no hay nada en el medio. Y en ese caso se toma estos dos valores centrales. Se toma el último del primer grupo y el primero del siguiente grupo. Estos serían, entonces tengo dos valores centrales. Tengo dos valores centrales que tengo que identificar dependiendo de la cantidad de términos que está acá. Y ocurre lo siguiente, que cuando mi n es impar, si mi n es impar, entonces le sumo 1 y es par. Entonces, esta cantidad de términos, si es par, es divisible entre 2. O sea, n más 1 sobre 2 es exacto. Va a ser una división exacta. ¿Ya? Va a ser una división exacta y ese es el que me va a indicar los números que voy a tomar. En nuestro ejemplo, yo tengo acá, que el valor de la n es 25. El valor de la n es 25. El valor de la n es igual a 25. Esto es un número impar. Entonces, n más 1, 1 más que este, es igual a 26. Este es un número par, por lo tanto puedo dividir entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que n más 1 dividido 2 es 26 sobre 2. ¿Sí? Esto es 13. Y este me indica cuál va a ser este primer término, hasta dónde termina mi desarrollo. Hasta donde termina la mitad de mi desarrollo. Entonces, el 13 y el que le sigue tiene que ser entonces la posición 14. Quiere decir que los términos centrales, son el término 13 y el término 14. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que hacer dos cosas. Tengo que hacer dos cosas dos veces. Dos veces tengo que evaluar cuáles. ¿Qué tengo que evaluar? Es la pregunta. Y en este término general, en este que acabamos de simplificar todo, ya quedó en su menor forma posible. A ver si puedo recortar. Quiero recortar esta parte. Esta parte quiero recortar y voy a añadir a una nueva página. Esto que está acá, entonces, esto es lo que yo tengo que ver en el anterior, que me decía acá que tenía que encontrar como n es igual a 25, n más 1 es 26, dividido entre 2 me da 13, entonces término 13 y 14 son los términos centrales, entonces yo me tengo que ir acá en esto y tengo que calcular para tener T13, esto es K igual a 13, y para obtener el término 14, entonces K tiene que ser igual a
14. Entonces tengo que evaluar esto dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Que el término 13 simplemente va a ser todo el coeficiente sería entonces 25 sobre 13 menos 1, que es 12, 2 elevado a la 26 menos 13, que es 13, menos 1 elevado a la 13 menos 1, que es 12, ¿sí? Y acá sería x elevado a la 26 menos 13 menos 13 menos 1. Y todo esto puedo en la calculadora puedo calcular. Va a salir un número probablemente grande, probablemente enorme. Si no quieren calcular, si no quieren esto, poner un número enorme acá, entonces así mismo no me dejan. 25 sobre 12 va a ser por 2 elevado a la 13, esto y menos 1 elevado a un número par, esto es positivo 1, entonces desaparece. Y todo esto va a ser el coeficiente y va a estar multiplicado a x elevado a la, a ver, este sería 26 menos 13 es 13 y menos 12 sería elevado a la 1. O sea, x nomás ya. Creo que todo esto, si no me equivoco, todo esto sale 1. Pueden verificar en su calculadora. Por lo tanto, sería todo este número por x sería el término 13. Y el término 14 procedemos de idéntica manera. Entonces sería evaluar, pero en este caso, en vez de que acá usemos k igual a 13, vamos a utilizar k igual a 14. Entonces va a ser 15, 14 menos 1 es 13 por 2 elevado a la 26 menos 14, que es 12, por menos 1 elevado a la k menos 1, o sea, 14 menos 1, que es 13. Y todo esto multiplicado a la x elevado a la 26 menos 14 menos 14 menos 1, ¿sí? Entonces, el mismo razonamiento, solamente que acá el menos 1 está elevado a una potencia impar, entonces su resultado va a ser negativo, o sea, todo el término va a ser negativo. El anterior era todo el término es positivo porque el menos 1 está elevado a un exponente par. Acá el menos 1 está elevado a un exponente impar, por lo tanto es negativo, entonces todo el coeficiente es negativo. 15 sobre 13 por 2 elevado a la 12. Y la misma cosa, si es que quieren resolver en la calculadora, van a resolver y van a poner un numeral gigantesco. Si no, dejan así mismo. Por x elevado a la, y resuelvo esto, 26 menos 14 es 12. Y acá tengo menos, a ver, 14 menos 1 es 13. Y acá tengo 12, creo que x a la menos 1 tengo. Eso también hay que verificar. Me parece que mentalmente hago, todo esto sale menos 1. Esto es cuestión de introducción a la calculadora y ese sería el exponente de la x. No puede ser 0 porque en el punto anterior ya vimos que ese caso no existe. No existe caso en que su exponente de la x valga 0. Porque ese, si hay que existía, ese tenía que ser el término independiente. Y ya está. Entonces, conclusión de este ejercicio. Conclusión de este ejercicio. Conclusión, creo que con ese. Conclusión de este ejercicio. No tiene término independiente. No tiene término independiente. Y los términos medios son, y ahí reescriben estos dos. Este y este reescriben acá. Tuc, tuc. Y ya está. Termina el ejercicio. Entonces, les animo a participar de estas clases. Si hay alguna duda, me hacen saber. Si quieren algún tipo de problema, de teoría, de ejercicio, entonces me pueden poner en el foro y resolvemos en el foro, o de eso ya me valgo para planificar la clase que esté orientado a las necesidades de ustedes. Muchas gracias.